esta canción. Muy buenos días, esperemos estén bien esta mañana. Si nos visitan aquí, les damos la bienvenida de parte de la congregación, y si nos ven en forma virtual, de igual manera, oramos mucho para que todos se sigan mejorando si alguien está un poco delicado de salud. Estamos viendo la serie La Doctrina de Cristo, estamos precisamente en lo que es la columna número 10, la cual tiene por título Oración y Ayuno, y hemos visto la historia de la oración. Vimos que la palabra oración se dice tefilá, es una palabra que significa tener una conversación con Dios. Vimos que se establecieron 3 oraciones para el judaísmo: la oración de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esto es la de la mañana, la de la tarde y la de la noche. Vimos que esto fue practicado durante el tiempo de la monarquía de David, por eso lo escribió en Salmos 55, 17. Tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré. Vimos que lo mismo sucede en cuanto a Daniel durante el tiempo de la cautividad, por eso él oraba en dirección a Jerusalén 3 veces al día. Vimos que los judíos coordinaron este concepto de la oración para hacerlo a la misma hora que se hacían los sacrificios en el templo. Mientras los levitas hacían el sacrificio, los judíos oraban. De esta manera participaban en armonía con ellos, ya que era exclusivo para los sacerdotes y para los levitas servir en el templo y poder ofrecer los sacrificios. El resto de las 11 tribus lo pudieron hacer de una forma indirecta, haciendo las oraciones hacia Dios con las manos hacia arriba, como se puede ver en esta imagen. Vimos que durante este tiempo se estableció la idea de la oración en forma colectiva y también en forma individual. No solamente en forma individual, sino también en forma colectiva durante este tiempo. Vimos, por lo tanto, que había varias posturas en las cuales un judío oraba, la cual tenía 4 pasos. Normalmente se iba procediendo hasta estar totalmente postrado. Vimos que en el templo había piedras colocadas en los tiempos del Señor Jesús, donde los judíos oraban fuera del templo en correlación con los sacrificios, y que sobre estas piedras ellos enseñaban a sus hijos mayores de 13 años a hacer lo mismo. Era una enseñanza, pues la oración era parte fundamental de la vida espiritual del judaísmo, por lo tanto ellos lo hacían, y no es extraño que se entienda que eso fue lo que hicieron los discípulos y posiblemente también el Señor Jesús, en armonía con el resto de los judíos, por lo cual podía ganar favor con Dios y para con el pueblo, haciendo lo que estaban acostumbrados a hacer ellos. Estas piedras servían para que ellos no solamente ofrecieran las partes en el templo como los animales y los frutos que eran pedidos, sino que también en una forma postrada, humillada, pudiesen orar hacia Dios. Vimos, por lo tanto, los ejemplos de oración y las posturas corporales. Reitero, cuando hablamos de los ejemplos de oración y la postura corporal, nunca son mandamientos, son ejemplos de los cuales nosotros podemos aprender y podemos imitar si queremos. La Biblia nunca enseña totalmente un mandamiento en cuanto a la manera en que debemos orar en la postura corporal. Vimos que se hicieron oraciones a pie, que se hicieron oraciones de rodillas y que se hicieron oraciones postrados. Y vimos que algunos lo hicieron con las manos levantadas. Son ejemplos, no mandamientos. Y una de las cosas que continuaremos viendo el día de hoy es la parte del ayuno. La parte del ayuno, el contexto del ayuno y la oración, y cómo lo unían, cómo Jesús lo enseña, cómo los discípulos lo aprenden y cómo la iglesia primitiva lo practicaba. Reitero, el hecho que nosotros o que tú como persona no hayas guardado un ayuno desde que tengas, no sé, muchos años o décadas de bautizado, no indica que no era una práctica del primer siglo ni de la iglesia primitiva. Para nosotros se nos hace extraño porque muy pocas veces se habla del ayuno y se enseña en cuanto al ayuno, especialmente en las iglesias de Cristo, lo cual es una gran tristeza porque nos hemos de alguna u otra manera alejado mucho de lo que ayudaba a la constante oración. Cuando hablamos de ayuno, hay 4 palabras que se han de mencionar como ayuno: 2 en hebreo, 2 en griego.
Una de ellas se le llama tzitzom. Esta palabra en hebreo significa la abstención de comida. Literalmente en hebreo significa cubrirse la boca. Esto es, no permitir que el alimento entre. La palabra tzitzom. La segunda palabra es la palabra anaj. Esta palabra la vimos hace algunas clases, y recuerdan en un sermón, creo que fue hace 3 semanas, y hablamos de la palabra ani y la palabra anaj cuando hablamos de una disciplina personal. Esto es, la palabra significa afligirse o humillarse a sí mismo. No es que alguien te humille, no es que alguien te aflija, es que tú decides por tu propia decisión afligirte a ti mismo y humillarte a ti mismo. Y esa es la palabra anaj, la cual se utiliza en el hebreo para la idea de ayuno. Luego, la otra palabra que se encuentra en el Nuevo Testamento es la palabra de hasitos en griego, lo cual significa abstenerse voluntariamente del alimento. Esto ya es en el Nuevo Testamento, esto ya es en griego, es una palabra que hacía referencia al tzitzom en hebreo y que se refiere a abstenerse voluntariamente del alimento. Y luego tenemos la palabra nesteo, la cual significa ayuno. Esta ya es una palabra que significa ayuno. Todas estas hablan de abstención. Vea cómo no es algo que alguien nos hace, no es como que nuestro cónyuge decide dejarnos de dar de comer y ya no comemos por eso. Vea cómo es algo que no es porque, bueno, estoy pasando por una escasez económica y no tengo que comer, entonces estoy ayunando. No. Todo el ayuno siempre es una decisión personal, es una opción voluntaria, es la decisión de afligirse o humillarse a sí mismo. Nunca tiene que ver la idea con que alguien más te lo está haciendo a ti, ¿ok? Y tiene que tener las intenciones correctas, tiene que tener el objetivo correcto. Cuando hablamos entonces del ayuno, dentro del judaísmo, el calendario judío tiene 6 días de ayuno. Esto es, donde los judíos oraban, tanto en los tiempos del Señor Jesús como antes de la cautividad, hasta el día de hoy, ellos ayunan 6 veces al año. Durante este tiempo se le pide a todos los adultos que no coman ni beban agua durante todo el día. Claro, hay excepciones. Si el adulto, si el joven, que ya es un joven de la ley, puede tener alguna complicación de salud, entonces no se le pide que haga ello. Esas son las únicas excepciones por las cuales se hace. Ahora, en el caso del día de expiación, que es el más importante, al cual acaba de pasar para ellos hace solamente unas semanas, al cual se le llama Yom Kippur, que es el día de expiación, todos estos días tienen acontecimientos catastróficos en la historia de ellos y de gran sufrimiento. Yo quiero que pienses brevemente en algún día que tú has sufrido mucho y que has sido afligido mucho. Posiblemente fue por la pérdida de un ser querido, posiblemente fue por la trauma de algún suceso, tal vez fue alguna guerra civil, tal vez fue algún desastre natural. Y les aseguro que la mayoría de nosotros, cuando pasamos por ello, no queríamos comer, no queríamos alimentarnos. Esto es muy natural. No queríamos hacerlo. Nuestra vida, nuestro cuerpo estaba en shock, de tal manera que el alimento no era algo que queríamos obtener. ¿Por qué? Porque posiblemente sentíamos que no era el momento para hacerlo. Mucha gente que pierde un ser querido a veces duran algunos días sin comer. Solamente están tomando agua. Y entonces este sentimiento tiene que ver con que nosotros hemos perdido algo en la vida. Perdimos un ser querido, lo cual deja un hueco muy interno adentro de nuestro corazón. Cuando sucede un suceso de un temblor, terremoto, un huracán, hemos perdido tal vez la tranquilidad y la libertad. Y hay un gran vacío adentro. La idea de ayunar empuja al ser humano a tener ese mismo sentimiento, ya no en el aspecto espiritual, sino en el aspecto físico. Cuando pierdes a un ser querido, el vacío no es físico, el vacío es espiritual, donde el ser humano está conectado de 2 partes, la parte física y la parte espiritual. Y la parte espiritual puede estar totalmente en tristeza, totalmente
en depresión, totalmente en aflicción, y esto está conectado con el cuerpo físico, y aunque el cuerpo físico no está enfermo, eventualmente se puede enfermar. Cuando uno pasa por ese tipo de confinación, de estrés espiritual, lo que sucede es que en la parte espiritual te sientes vacío, pero no en la parte física. ¿Por qué el ser humano tiende a no querer comer? Porque tiende a poner en armonía el espiritual y el físico. Quiere que el físico realmente sienta lo que siente el espiritual. Y en este sentido, la persona tiende a afligirse a sí misma, tiende a pasar por ello, es lo que se le llamaba anaj, tiende a sí mismo afligirse. Los judíos entienden que su pueblo ha pasado por muchas catástrofes naturales, pero sobre todo sociales, ¿verdad?, de opresión. Y por lo tanto, las nuevas generaciones no pueden comprender ello. Se olvidan de lo que ellos han pasado. Se olvidan de lo que está sucediendo. Es lo que pasa, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos, cuando ya no se le quiere llamar al término latino, se le llama Latinex. Se olvidan del principio. La nueva generación trata de presentar, de adornar el término de alguna manera para aceptar las nuevas ideologías, para no decir que es algo machista, porque latino es machista. ¿Y dónde quedan las mujeres? No entienden el concepto del propio idioma en español y se pierde. Y cuando pasan años, llegan a olvidar lo que ha pasado tal vez con este país. Cuando hablamos de los derechos civiles, o cuando hablamos de la guerra civil, o cuando hablamos de la independencia, alguien que no ha pasado por guerra olvida ello y por lo tanto piensan que es un sueño muy, muy alejado. Lo que hicieron los judíos fue que para recordar eso, ellos establecieron como principio el ayunar 6 veces al año, lo cual marca, menos el día de expiación, puntos de gran opresión y de gran tristeza para ellos, en los que ellos le enseñan a sus hijos: nuestros antepasados pasaron por esto este día, y esto fue lo que sucedió. El día de hoy el mundo occidental lo hace al revés. Cuando hablamos del Día de la Independencia, comemos, nos llenamos, nos gozamos, aventamos cohetes, ¿verdad? Se olvida la gente en la sociedad de la tristeza que pasó y de lo que tuvo que suceder para que hubiese independencia en este país. Se olvidan de la sangre que fue derramada. Entonces, el sentimiento es distinto. Si ven, el mundo occidental lo celebra. El judaísmo lo recuerda y se aflige. Desde ese punto de vista se ve la idea de ello. Es una conexión de uno de otro. Para ellos, para el judío, el punto tiene que ver con que el ayuno te ayuda a arrepentirte. ¿Por qué? Porque como estás en constante oración y en constante reflexión y en constante análisis de tus acciones, te lleva a ello. Te lleva a mostrarte ante Dios en una forma desnuda espiritualmente y a decirle a Dios lo que estás pasando, lo que está sucediendo contigo y lo que tienes que hacer. Y en esto lo que se hace es que se hace lo que decía yo, la integración del mundo espiritual y el mundo físico. Reitero, el tener hambre da un sentimiento de vacío y desea de alguna manera algo de sustento. La idea de no tener lo que se necesita, aunque lo podemos tener, es una decisión personal a la cual nadie te está obligando a hacer. Y esto tiene que ver con esa idea. Cuando los judíos veían ello, por ejemplo, veían que ellos traían a Dios sacrificios de animales, pero los mismos tenían el objetivo de pasar de lo físico a lo espiritual. Traían un animal que se podía palpar, que se ponía sobre el altar y que desaparecía. Y es la idea de un sacrificio, de lo físico a lo espiritual, desaparece. ¿Y dónde quedó? No se sabe, por eso se quemaban los sacrificios. En las oraciones que veíamos, las 18 oraciones, el Amidah que prepara Esdras en el regreso de la cautividad, veíamos una de las oraciones dice lo siguiente, dice: Señor del universo, usted sabe que cuando el templo estaba en pie, una persona que pecaba traía una ofrenda y que solo la sangre y la grasa eran ofrecidas. Y en su gran misericordia permitías la expiación de aquella persona. Y ahora he ayunado, se ha disminuido la grasa y la sangre de mi cuerpo,
que sea de igual manera como cuando era en el templo presentado ante el altar, ofreciendo favor a este siervo. El ayuno se empezó a relacionar con la idea del sacrificio. Así como el sacrificio se le entrega la sangre, se le entrega la grasa y se va perdiendo eso, ellos empezaron a pensar, así sucede con el judío cuando ayuna, está perdiendo peso, está perdiendo grasa, está perdiendo fuerza, sangre, vida, ¿me entienden? Y en ese sentido querían asimilar esa propia idea. En otras palabras, la oración y el ayuno para ellos iban de la mano, para ser aceptado por Dios. Esto concerniente a los tiempos de Jesús y los discípulos del primer siglo. Para ellos no es extraño el ayuno, ni para los judíos, ni para Jesús, ni para los discípulos. Para nosotros se nos hace algo muy extraño porque no lo hacemos. Yo les decía la vez pasada, si tú nunca has ayunado, se te hace algo increíblemente extraño. ¿De qué está hablando el hermano? Para ellos el ayuno era tan parte de su vida, tan parte de su esencia, que era necesario ayunar, que sin el ayuno no podían preservarse afligidos y humillados ante Dios. Te pregunto a ti, y no tienes que contestar, simplemente lo hago como propósito de enseñanza, como propósito didáctico. Si nunca has ayunado con el propósito de orar a Dios, no entiendes lo que te estoy diciendo. Okay. Si nunca has ayunado, tu vida realmente nunca ha experimentado el tipo de cercanía espiritual que se necesita ante Dios. ¿Okay? Y esto no quiere decir con que no seamos espirituales, quiere decir simplemente con un proceso que te lleva a tener una comunicación muy intensa, y aquí está la palabra clave de la clase: constante con Dios. Constante con Dios. Intensa sí, pero sobre todo constante con Dios. Eso fue lo que trató de explicar Jesús a través de la Escritura. En la lectura, recuerdan ustedes, en Lucas capítulo 11, que los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñase a orar. Aconteció que estaban Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Si tú ves el contexto, aquí no, pero en los otros evangelios, Juan no solamente enseñó a orar, Juan enseñó a orar y a ayunar. Era muy normal este concepto. Cuando se le pide esto a Jesús, Jesús les enseña y después les da una parábola. La parábola del amigo que va a la medianoche a pedirle 3 panes a su amigo, lo cual vimos en la clase de parábolas hace, creo que 2 domingos o un domingo. ¿Entienden lo que estoy diciendo en cuanto a esto? La idea es la necesidad de constantemente orar a Dios, de orar constantemente. Esa es la idea de la parábola. Cuando vemos Mateo capítulo 9, versículo 14 al 17, miraremos lo que dice Jesús. La pregunta sería si el ayuno solamente pertenece a los judíos y si el ayuno se debió haber dejado de hacer la práctica entre los judíos en el primer siglo, o si mismo Jesús enseñó acerca del ayuno y si después la iglesia primitiva lo practicó. Esa es la idea, porque si somos la iglesia de Cristo y somos parte de la iglesia primitiva, no hace sentido que ellos hagan algo y nosotros no lo hagamos. Esa es lo que lo que estamos tratando de enseñar. En Mateo capítulo 9, en el versículo 14 dice así: Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Esto es, ¿vieron una diferencia entre los discípulos de Jesús y de Jesús a los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos? La diferencia es el ayuno. Ustedes no están ayunando, nosotros sí estamos ayunando. La pregunta sería: ¿acaso no ayunó Jesús cuando inició su ministerio? Es una pregunta, hermanos. Sí, totalmente. ¿Cuántos días ayunó? 40 días. Ese fue el ejemplo del Señor Jesús. Al inicio de una travesía, ayunó 40 días.
Esto es lo que se tiene que hacer. Ahora, le hacen esta pregunta porque cuando Jesús estaba con ellos, ellos nunca vieron que ellos ayunaban. Jesús contesta lo siguiente. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Esto es, Jesús le habla a los judíos que entienden bien este concepto. El ayuno tiene el propósito y la unión con el luto, con la aflicción, con la tristeza. ¿Sí ves? Nosotros no lo vemos así, a menos que se los haya enseñado. Ellos conectan el ayuno con la aflicción, el vacío físico con el vacío espiritual. Los discípulos de Jesús, según enseña Jesús, no están de luto, sino que ellos están de bodas, están en fiesta espiritual. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Quién es el esposo de los discípulos en este sentido? Jesús es el esposo. ¿Quién es la esposa? Los discípulos. Después ven a ser la iglesia. Están celebrando una fiesta. ¿Puede acaso uno ayunar cuando sucede esto? Ayer pasábamos una hermosa velada en casa con más de 10 matrimonios. Josué y Sandy hicieron un banquete increíble, unos tacos de tilapia con chorizo y con sus salsas, muy rico todo, muy sabroso, y estamos en armonía. Imaginen ustedes que estemos todos en armonía, en alegría, gozos, y les digo a todos: hermanos, no vamos a comer, vamos a ayunar. Pues no, porque estamos de fiesta. Sería ilógico, chocaría. Es lo que está diciendo Jesús, choca la idea. Pero, luego dice Jesús, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. ¿Cuándo fue Jesús quitado? ¿Cuándo fue Jesús quitado? Cuando lo crucificaron, cuando Él muere. Pero sobre todo, cuando Él asciende. Porque por 40 días se le estuvo presentando. Y cuando Él asciende, entonces le fue quitado. Y Jesús dice: cuando vengan estos días que el esposo será quitado, dice, y entonces ayunarán. ¿Quiénes iban a ayunar? Los discípulos de Jesús. ¿Ah? O sea, ¿por qué van a ayunar? O sea, ¿tenemos al esposo entre nosotros? Sí, sí lo tenemos. Pero no en forma física como lo tenían ellos, sino en forma espiritual. ¿Para qué sirve el ayuno si lo tenemos en forma espiritual? ¿Estamos de fiesta? Sí, estamos de fiesta. La pregunta es si estamos orando tan constantemente como debemos orar. La respuesta es no. Por lo tanto, ya que no estamos orando constantemente, necesitamos algo que nos ayude a preservar en constancia a lo que es la oración. Versículo 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Muchos dicen, se está refiriendo a que la práctica del ayuno era algo antiguo y que ya no entra en el Nuevo Testamento. No es lo que está diciendo esta parte de la Escritura. Esta parábola la voy a explicar en la serie de parábolas, ¿ok? Y van a entender lo que se dice, ¿ok? Pero no se está diciendo eso. Se está diciendo la idea general de cuál sería el verdadero propósito del ayuno en el Nuevo Testamento, que ya no sería parte del Antiguo Testamento, porque el odre nuevo es la nueva ley. Y el vino sigue siendo el mismo propósito que cae sobre el odre. Eso lo explicaremos un poquito más en detalle después, ¿ok? Aquí lo que está diciendo Jesús entonces es que el ayuno sería parte de los discípulos. La pregunta que nos hacemos es, ¿lo fue? O sea, si dice que va a ser, la pregunta sería si lo fue o no. Voy a dar dos ejemplos bíblicos, hermanos. El primero está en Hechos, en el capítulo 13, del 1 al 3. Hechos 13, 1 al 3. Esto han pasado ya
varios años que la iglesia primitiva ha comenzado. Han entrado los gentiles a la iglesia primitiva. Ahora tenemos a discípulos de Jesús. Entre ellos tenemos a Bernabé, a Simón Niger, a Lucio, a Manaén y a Saulo. 13:2. Ministrando estos al Señor. Y ahí está. Y ayunando. Si estos son discípulos de Jesús y miembros de la iglesia de Cristo, ¿por qué están ayunando? ¿Para qué ayunan? He repetido que el ayuno no es un mandamiento, ¿ok? Que el ayuno es una práctica que te ayuda a perseverar en lo que sí es un mandamiento, la oración. Si el ayuno no era parte de la iglesia primitiva, ¿por qué ayunan? ¿Para qué lo hacen? ¿Acaso estaban pasando por escasez económica? No, Antioquía era totalmente rica en aquel tiempo. Eso no es escasez económica, es una decisión que tomaron, porque lo que iban a hacer requería una constante oración para poder encomendar a Saulo y Bernabé a que salieran a la primera misión evangelística de la iglesia primitiva. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Fíjate, para saber quiénes iban a enviar, tuvieron que ayunar. Y luego del versículo 3, entonces, habiendo ayunado y orado. Ahora, primero para saber quiénes tienen que ayunar. El Espíritu Santo separa a Saulo y a Bernabé. No separa a Lucio, no separa a Níger ni a Mano, no separa a nadie. Separa a Saulo y a Bernabé. Los elige. Y después se vuelven a poner en oración y en ayuno. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. Antes de encomendarlos, se pusieron en ayuno otra vez. ¿Por qué lo vuelven a hacer? Si no es una práctica de la iglesia primitiva, ¿cómo tú explicas esto? ¿Cómo tú lo explicas? Lo digo eso para toda la gente que me ve por los medios, especialmente miembros de la iglesia de Cristo, que se aferran a que el ayuno no es practicado por la iglesia primitiva. No conocen de la historia de la iglesia primitiva, porque si conocían se darían cuenta que el ayuno fue parte y esencia del cristianismo, ya no solamente del judaísmo, en la iglesia primitiva. El hecho que tú nunca lo practiques no indica que no era practicado por la iglesia primitiva. Luego tenemos un ejemplo más. En Hechos 14, versículo 23, Pablo y Bernabé, en Hechos 14, dice ahí en el versículo 23, Pablo y Bernabé están predicando el evangelio en las iglesias de Cristo, llegan a una congregación y van a establecer ancianos, ¿ok? Van a establecer ancianos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Establecer ancianos es una encomienda muy importante, porque estás estableciendo un gobierno que va a servir a esa iglesia en una forma constante. Entonces, es como ahorita que se está votando para presidente, ¿ok? Se requiere oración y ayuno. O sea, es algo que se ve sencillo, ¿eh? Espero que ya hayan votado los que tienen que votar. Le decía yo a las hermanas que en mi familia ya votamos. O sea, es algo sencillo, pero uno necesita orar. No solamente oras por aquellos, oras por la decisión que estás tomando para que sea una decisión correcta ante los ojos de Dios. Y sobre todo porque esto depende. Cuanto más el gobierno de la iglesia. ¿Qué hace Pablo y Bernabé? 14:20, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado, ¿con qué, hermanos? Con ayunos. Su oración tenía ayunos. Si el ayuno no es una práctica de la iglesia primitiva, de un apóstol como Pablo, que era un gran judío, entonces ¿por qué ayuna? Porque mexicanizamos la Biblia. O sea, el hecho que en México se establezcan ancianos y nunca se ayuna, dicen, pues es que así debe de ser. Y tienes a los ancianos, mira bien, dices, pues ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál es el dominio propio que hay? Como cretenses. Esta es una idea general. Es una idea del concepto que se tiene. Uno puede disfrutar totalmente de la carne, pero hay veces uno tiene que recordar que hay decisiones que uno toma que no se toman a la ligereza y que se requiere ayuno y que se requiere oración sobre todo, para que uno se dedique a la oración y que Dios
te ayude y dé sabiduría para tomar una buena decisión. No que sea un mandamiento. Dice que oraron con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Fíjate, es una decisión muy importante. Ellos tienen que ayunar. ¿Por qué lo hacen? ¿Para qué lo hacen si no fuese totalmente necesario? Y si vemos el legado de Pablo en segunda carta de Corintios, en el capítulo 6, versículo 3, empezamos a mirar, hermanos, que cuando vemos a Pablo, ¿creen ustedes que Pablo era un hombre de oración, hermanos? ¿Sí? Ok. Bueno, les voy a decir dónde está el secreto de su oración. El ayuno. El ayuno. Dice 2 Corintios 6:3, dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ¿qué? En ayunos. La pregunta sería, ¿fue algo que fue provocado a Pablo? Esto es, ¿no comía porque no tenía que comer? ¿O fue algo que él decidió, afligirse para dedicarse a ello? La respuesta se encuentra en Hechos 13 y Hechos 14:23. Ahí no están siendo afligidos, no les taparon la boca, ellos lo decidieron hacer porque se querían dedicar a eso. Y el contexto es, en trabajos, ¿a poco lo obligaron a trabajar a Pablo? No. En desvelos, ¿a poco lo obligaron a desvelarse a Pablo? No. En ayunos tampoco. El concepto es que Pablo tenía una costumbre muy dada a ayunar. Segunda carta de Corintios capítulo 11, dice lo mismo ahí, segunda carta de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 27, en relación a esto. Leeremos el versículo 27, dice: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en muchos ayunos. Esto es, Pablo era una persona que tenía la costumbre de ayunar constantemente. Era una persona que ayunaba porque oraba. ¿Es Pablo un apóstol del Señor Jesús, hermanos? ¿Es Pablo el apóstol de los gentiles? Entonces, nosotros deberíamos aprender de ese ejemplo que Pablo nos está dando. No solamente ello, cuando vemos el contexto del ayuno, si vemos por ejemplo en Mateo capítulo 17, en el verso 21, Jesús contesta esta idea. Ahora, Mateo 17, versículo 21, hay cierto tipo de demonios, pero Jesús le llama géneros. Géneros indica poder en los demonios, ¿ok? Así como si lo viéramos, para que tú me entiendas, en el ejército, está el cabo, y luego así sigue subiendo, capitán, y luego sigue subiendo, general, y así sigue subiendo. Es la misma idea, es un ser humano, pero tienen un poder distinto en el organigrama del ejército militar. Cuando hablamos de los demonios, sí son demonios, ángeles caídos, pero tienen un cierto tipo de poder dentro de ello. Cuando regresan los discípulos, Mateo 17, en el versículo 20 y 21, Jesucristo les dice, versículo 20, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración. ¿Y qué, hermanos? ¿Por qué el ayuno es necesario para este tipo de géneros de demonios? ¿Por qué no simplemente la oración? Si pensamos que la oración es suficiente, ¿por qué Jesús está recomendando a los discípulos ayunar? Si pensamos que la oración es suficiente, ¿para qué ayunas? Esto es algo muy interesante. Cuando vemos Lucas capítulo 2, en el versículo 37, miramos también el concepto de una viuda, una mujer que ha quedado vacía en la parte espiritual.
Lucas capítulo 2, en el verso 37. Lucas 2, verso 37, dice así. Leeré desde el versículo 36. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Ella estuvo con su esposo casada 7 años y era viuda hacía 84 años. O sea, por 84 años ella fue, ¿qué manos? Viuda. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y día. ¿Con qué manos? Con ayunos y qué? Y oraciones. ¿Por qué? Porque una viuda tiene que practicar tal cosa. Porque lo tiene que hacer. ¿Verdad? Cuando vemos a Jesús, si ustedes recuerdan Lucas capítulo 4, en el versículo 1, Lucas 4, versículo 1, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Se cree que el ayuno de Jesús fue solamente alimento sólido. ¿Por qué? Porque él habla de no comer, que tiene que ver con alimento sólido, y habla de tener hambre. No habla de beber y tener sed. Por eso se cree que su ayuno fue solamente la parte del alimento sólido, aunque de alguna otra manera no explica, no detalla. Pero Jesús va a entrar a su ministerio por 3 años. ¿Y qué es lo que Jesús hace, hermanos? Ayuna. ¿Por cuántos días? 40 días. ¿Qué requiere oración en tu vida? Casarte. Siempre les digo yo este proverbio ruso a ellos. Los rusos dicen: si vas a salir a la guerra, ora 1 vez. Si vas a salir a alta mar, ora 2 veces. Pero si te vas a casar, ora 3 veces. ¿Por qué? Porque el casarte es batallas, naufragios, y ojalá Dios te guarde durante todo el camino en tu matrimonio. Si alguien se va a casar, debería de orar. ¿Qué, hermanos? Antes de casarse. No está como la doncella que se va a casar. No voy a comer nada para que me vea bien en el vestido. No, ese no es el ayuno que se requiere. Eso es vanidad. Es, ya que voy a emprender una misión tan importante como el matrimonio, ¿no debería yo prepararme para eso? Si mi hijo se va a casar y pedimos a Dios elija bien y pedimos por quien será su esposa, ¿no sería que yo tenga que orar por ellos? Nosotros, nuestra cultura no es proactiva, es reactiva. Y lo que nosotros hacemos, hermanos, como cultura en la iglesia, es que siempre estamos pidiendo ya cuando pasó el problema. Reaccionamos al problema. Estás, el matrimonio de mis hijos en un desastre, ya estamos orando ahí. Y a veces ni comemos. Debiste haber no comido antes de que se casara. Debiste haber orado antes de que no se casara. Proactivo es antes de Jesús, antes de su ministerio, se pone en ayuno 40 días. Si hay cosas en tu vida que van a marcar, es necesario que ores mucho. Si no tienes la costumbre de orar mucho, entonces ayuna para que puedas orar mucho, porque el ayuno lo que hace es que te empuja ¿a qué? Te empuja a ayunar, a orar, perdón, te empuja a orar. El ayuno te empuja a orar. ¿Cuántas veces has ayunado? Tal vez 6 días, tal vez 5 días, tal vez 2 días, tal vez 1 día, tal vez hay alguien que ha ayunado 40 días. Totalmente. Y el cambio y la relación y la afinidad espiritual que se siente no es la misma que se siente cuando estamos comiendo y llenándonos hasta casi vomitar. Cuando comemos nos da, decimos en México, el mal del puerco. O se dice en Guerrero, el mal del jabalí. ¿Por qué?
¿Qué hace el puerco? Traga y se echa. ¿Y qué pasa? ¿Cuántas veces hemos comido? ¿Y qué es lo que queremos hacer nada más, hermanos? Irnos a dormir. ¿Puedes orar dormido o no? A ver, no comas nada por todo un día. Yo no puedo, hermano. Eso es mucho para mí. Ok. Ponte a orar todo un día. No, tampoco puedo. Entonces, ¿cómo le hacemos para que ores? Cuando vas a emprender algo importante. Si vamos a establecer ancianos, ellos nos dieron el ejemplo de ayunar. Si vamos a ir a una misión, a cualquiera que ésta sea, ya sea una misión a México o una misión al otro lado del mundo, ¿qué tienes que hacer? Te preparas en oración constante, porque son viajes importantes en tu vida y tienes que prepararte física y espiritualmente para poder ir y estar totalmente enfocado en lo que debes de hacer. Eso es lo que hacía Pablo. ¿Cuánto fue lo que hizo Pablo? ¿Cuántas misiones hizo Pablo? ¿Cuántos problemas hizo Pablo? ¿Cuántos demonios gigantes tuvo que deshacerse Pablo de? Pues ¿cómo se puede hacer solamente? Con oración y ¿qué? Y ayunos. Y esto solamente para los judíos. No sé por qué la gente no entiende la Biblia. No sé por qué no entienden el concepto de lo que se está diciendo en esta parte de la Escritura. Ahora, hay 4 formas de ayuno que vemos en la Biblia. El primero se le llama el ayuno total. El segundo se le llama el ayuno con agua. El tercero se llama el ayuno parcial y el cuarto se le llama el ayuno de ciertas cosas. Levante la mano, ¿quién me entendió, hermanos? Okay. Lo voy a explicar brevemente. ¿Okay? Esther capítulo 4 verso 16. Veamos el llamado colectivo, no solamente a la oración, el llamado colectivo a el ayuno. ¿Ok? En el libro de Esther, cronológicamente el último libro de la Biblia. 4:16. Esther está a punto de solicitar ayuda a Mardoqueo, al rey. Y cuando está a punto de solicitar ayuda, hermanos, porque depende la ayuda que le han de dar de su tío, o de su padrastro, y de todos los judíos, Esther pide a todos, pide a todo el pueblo. 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Ahora, ¿había una gran necesidad por parte de Esther, hermanos? Sí. Necesitaban que el pueblo se pusiera en ¿qué? En ayuno, que está relacionado con ¿qué, hermanos? Con la oración, para pedir ¿por quién? Por Esther, porque si no sucede, la mujer no es como el día de hoy, ¿va? Antes las súbditas, las princesas, las reinas, tú entrabas con el rey y no te había llamado a llamar, te mataban. Tú no le podías dirigir la palabra al rey, porque el rey está ocupado. Se estaba arriesgando la vida a Esther. Cuando pasa, no conforme a la ley, pasa y le pide al rey, ayúdeme. ¿Qué le ha de pedir al rey? Por la sobrevivencia de todos los judíos, de todos, porque iban a matar a todos los judíos. El rey Asuero iba a matar a todos. Si no hace caso el rey a la petición de Esther, hermanos, matan a todos los judíos. Dice Esther, lo que voy a hacer es muy complicado, dile a todos los judíos de Susa que ayunen por mí, porque eso es lo que voy a hacer. Y su padrastro Mardoqueo va y les dice a todos que ayunen, y todos ayunaron. Pero no solamente es alimento, sino también, ¿qué, hermanos? Bebida. ¿Por cuántos días, hermanos? Por 3 días. Por 3 días.
es un ayuno total. En Lucas capítulo 4, lo cual ya vimos, es un ayuno con agua. Jesús comió, no, y tuvo hambre. Es un ayuno con agua. Esto es, te abstienes de todo alimento físico salvo por el agua. Salvo por el agua. ¿Ok? Un ayuno parcial es, por ejemplo, lo que hace el profeta Daniel. Lo ves tú al principio de su vida. Le dice a aquel, tienen que comer bien porque si no van a ver el aspecto de ustedes y me va a ir mal, le dice. Y le dice, no te preocupes, nosotros vamos a comer solamente, ¿qué manos? Verduritas, vamos a hacer esto y nuestro aspecto va a estar, ¿qué? Igual. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Un ayuno parcial. También lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 10, del 2 al 3, donde decide abstenerse de ciertos alimentos. Elimina ciertos alimentos. Esto es, que si tú hicieras un ayuno parcial, ¿qué te ayudaría a orar? Hay muchos de nosotros que esto no lo hacíamos en nuestros pueblos allá en Latinoamérica. Venimos a hacernos acá fifis, fresas acá en Estados Unidos. ¿Okay? Que decimos, yo sin carne no puedo comer. ¿Alguien conoce uno de esos? Levante la mano. Ahí están. No, si no me das carne no es comida. Exagerado, si lo que comías en tu pueblo era puros frijoles. ¿Está cierto, hermanos? Entonces, este es el concepto y la idea. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué es lo que te haría a ti afligirte, abstenerte de algo? ¿Qué te haría? Hay gente, hermanos, mira, te voy a decir algo, hermanos. No puede vivir sin el café en la mañana. O sea, está su cuerpo tan adicto al café que dicen, es que necesito café para despertarme y poder funcionar. Fíjate, hermanos, no estoy diciendo que es pecaminoso el café. Lo que estoy diciendo es que la dependencia de un producto hace que no funciones. Y si yo te dijera, ¿por qué no haces un ayuno parcial y no tomas café por 10 días? Vas a andar así, pues ponte a orar, pues no hay otro. Son ayunos. Si yo te dijera, el ayuno parcial va a ser posiblemente abstenernos de todo tipo de carne, va a ser posiblemente abstenerte de el desayuno y la comida, y luego en la cena. Les voy a preguntar, si alguien no comiese, ¿qué es lo que hace el cuerpo para tu ser? ¿Qué es lo que hace? El cuerpo te da chance, hermanos. ¿Qué hace el cuerpo cuando tú tienes hambre, hermanos? Vamos a hablar en forma honesta. ¿Qué hace? ¿Ah? Se descontrola. Primero empiezan a hacerte un concierto espectacular. ¿O no? ¿Tienes hambre? ¿Todos de acuerdo, hermanos? ¿Te duele la cabeza? ¿Te pones de mal humor? Ok, entonces, cuando comes no sucede eso. Si necesitásemos vaciarnos para dedicarnos a la oración, esto sería anaj. Yo decido voluntariamente hacerlo para dedicarme a la oración. Para que cada vez que mi cuerpo empiece a hacer su concierto, o para que cada vez que yo necesite, me ponga en las manos de Dios. Porque no solo de pan vivirá, ¿qué? El hombre. Hermano, yo quiero estudiar la Biblia, pero no. Hermana Mireida, despiértese. Yo quiero estudiar la Biblia, pero no se puede, ¿ok? No se puede. Ponte a ayunar. Y cada que tengas hambre, ponte a leer la Biblia. Ahora, la afinidad mental es increíble. Es increíble la afinidad mental. Aquellos que predicamos sabemos
que no deberíamos de comer antes de una campaña, de una prédica. ¿Por qué? Porque el cerebro es utilizado para digerir la comida. Y a veces cuando yo salgo, le digo a los hermanos, hermano, vamos a comer a tal hora. Le digo, mire hermano, dígale a la hermana que va a ser ligerito, hermano, pero dígale a la hermana. O predico bien o como bien, porque no te puedo hacer las dos. Ahora, acabando la prédica, ahora sí, a jabalí y puerco, no hay problema. Porque se requiere de acá, hermanos. Fíjate los españoles, tan avanzados, la hora de la siesta. A ver, ¿quién ha tomado siesta aquí? Nadie. Quedamos muertos a las 8 de la noche y luego ¿qué? Y luego en la mañana café porque ya no puedo vivir. Pero si fuéramos gente que nos afligiéramos, no como que esto es un sacrificio a Dios, sino como una ayuda a una constante oración, a perseverar en la oración, la afinidad física, mental y espiritual, hermanos, cambia. Trátalo. Ya sea que sea un ayuno total con agua o parcial. Y el otro es un ayuno de abstenerte de ciertas cosas, como en la primera carta de Corintios 7:5, en el caso, por ejemplo, de Daniel, no usa perfume, él se abstiene de usar perfume, pero aquí en 7:5 ya vemos otra cosa, otra necesidad física, humana. Así como el hambre, el ser humano tiene otra necesidad. Primera de Corintios 7, versículo 5. Pablo está aconsejando a la iglesia de Corinto que hagan esto, que se abstengan de. No os neguéis el uno a otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en la ¿qué? En la oración. No tengan intimidad, ¿qué, hermanos? ¿Para qué? ¿Para dedicarte a qué? Imagínate tú el día de hoy, un discípulo de Jesús, que lo único que hace es que le da a su carne lo que la carne pide. Quiere comer, le da de comer, quiere su Red Bull, le da su Red Bull, quiere su cafecito, le da su cafecito, quiere tener intimidad con la esposa, le das, o sea, tú le das lo que quiera, lo que pida le das. ¿Ok? ¿Cuándo te vas a dedicar a la parte espiritual de la vida? Eres totalmente dominado por la carne y no por el espíritu. Porque la carne es ¿qué? Pero el espíritu está ¿qué? Tú sales ahorita, ay hermano, esta semana yo decido por mí mismo, me voy a poner en ayuno. No el total todavía, tampoco. El agua tampoco. El parcial, vamos a ver con el parcial. ¿Ok? Con el parcial, no coca. Vas a hacer tu ayuno, no coca. ¿Realmente eso te va a afligir para ponerte a orar? Posiblemente no. Lo que te aflige, lo que te da vacío y que te empuja es otra cosa. Por eso no es mandamiento. No es mandamiento, porque si fuese mandamiento, muchos se gloriarían diciendo que hacen mejor sacrificio que otros. Por eso Jesús enseñó, cuando oréis así se hace, entra a tu aposento. Cuando ayunéis, no hagas como hacen aquellos que lo hacen, ¿para qué, hermanos? Para verse demacrados, para verse así. Dice, no, tú ayuna, la gente ni se va a dar cuenta, agüita, aceite, y la gente ni sabe que estás, ¿qué? Ayunando. Ese es el ayuno que enseñó Jesús, ese es el ayuno cristiano. La pregunta sería, ¿cuántas veces lo has hecho? No, qué triste que vivas tu vida sin experimentar algo que te ayuda a estar en más conexión con ¿qué? Con Dios. Daré otro ejemplo hermoso acerca de ello para ver si me entienden. Les voy a dar una parábola. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Les gustan las parábolas? Les voy a dar una parábola para que me entiendan. La importancia de orar constantemente, de orar constantemente, de orar constantemente. ¿Ok? ¿Cómo le hacemos para orar constantemente? Elíasar dice que
estuvo ayunando, pero no llovía. Por lo cual dijo una parábola: ¿a qué compararé lo sucedido? A un rey que tiene 2 hijas. Una se le llama Chutzpa y a otra se le llama Kashira. Lo voy a decir en español. A una se le llama insolente. Una persona que, ¿recuerdan la clase de parábolas? Que insiste, esa, como esa viuda que estaba dale, como ese amigo que estaba dale. Así se llama la primera, chuspa, que significa insolente, que está dale. Así es la hermana Mireida. Así, dale, hermano, quiero que me cambies la limpieza de tal fecha. No, todavía no le contesta. Otro texto. Y otro texto. Espérate, pues estamos ocupados. Y me habla, hermano, contéstame, por favor. Yo sé que así es para la oración. Amén, hermana. Ahorita estaba en oración profunda. Ok. Eso veíamos en la clase de parábolas, que es una virtud increíble. ¿No lo creen, hermanos? Estar así. Y la otra se llama gracia, karshira, o sea, una persona bien amigable, bien amable, gracia, agraciada, ¿entiendes? Cuando vinieron a pedirle algo al rey y llegó Chuspa, dijo el rey: désenlo ya, porque si no, no la voy a sacar de este lugar. Pero cuando llegó Gracia, a él le gustaba mucho cómo pedía las cosas, le gustaba su compañía, le gustaba cómo hablaba, le gustaba su conversación, por lo cual le gustaba estar solamente oyéndola, y no le daba lo que pedía, porque él se agradaba que le decía. ¿Qué oración contestó más rápido? A ver, hermanos, ¿qué oración contestó más rápido, hermanos? ¿Por qué? Para que dejara de molestarla. Nuestras oraciones a veces no son con ayuno. Oramos, está la pandemia, todo lo que da, y ahí oramos por la pandemia hoy y hasta la próxima semana. Cuando los muertos sean tus muertos, te pones a orar. ¿Te acuerdas cuando se iba a morir alguien, un ser querido tuyo? Mira, andabas ahí. Oren por esto. Deberías llorar todo el tiempo. Somos reactivos. Oramos así solamente cuando están las cosas mal. Pero ¿qué sucedería si estuviéramos? Para hacer eso, el ayuno te ayuda a hacer eso. Trátale 2 días, una semanita, total, parcial, como tú quieras, ¿ok? Y vas a ver cómo vas a estar. Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Ayúdame. Vas a ver si en todo tu cristianismo habías orado tanto. Vas a ver si Dios no te contesta la oración porque no dejas de chuspar. Pero si tu vida es así, bien relax, si la oración solamente es como que ahí de vez en cuando oramos, vanas repeticiones, le tengo que decir a Caleb: ya cámbiale, Caleb, cuando acabas de orar, ya cámbiale, ya estás que mira, lo mismo siempre, ya estás, sé qué vas a decir, cámbiale, papá, cámbiale, tienes que cambiarle, o no le tiene que cambiar, hermanos. Así está la esposa, ya sé lo que va a decir el marido, ya no sé, ya ve esto y es lo mismo, ora siempre. ¿Por qué? Pero si el esposo ayunara y orara, hermanos, te aseguro que no diría la misma oración cuando pide por los alimentos. ¿Por qué? Porque una persona se da cuenta cuando alguien se dedica a la oración. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Cuántas necesidades no tenemos nosotros, hermanos? Díganme, yo tengo un hijo y ya le tengo que estar orando por su mujer. Tiene ya 11 años el pequeño apenas. ¿Pero por qué desde ahorita? Oración y oración. ¿Ustedes creen que la esposa no determina la felicidad del muchacho, hermanos? Pues más vale que sea como que esté hacia el Señor. De otra manera, hermanos, ¿cómo le ha de dar una buena mujer?
Y luego cuando se casa, ya se acabó, vamos a estar de fiesta, ya no vamos a... No, le sigues, ¿por qué? Porque luego vienen los niños. Y luego viene la esposa. Y luego que la esposa sale dramática. Y luego que la esposa sale así, que no puede con un niño. Oye, pues por favor. Entonces tienes que estar, ¿qué? Antes de que pase, hermanos, no después. Como cultura lo hacemos después. Los judíos decían, lo haces antes de. Para que cuando venga la aflicción, no haya ningún problema. Ya sabes, porque la aflicción ya te la estás dando a ti constante, ¿qué? Constantemente. Por eso reitero, hermanos, no es mandamiento. Si fuera mandamiento, ¿cuántos cristianos habría el día de hoy, hermanos? No es mandamiento. Es una decisión voluntaria para dedicarte a lo que sí es mandamiento, la oración. Y para dedicarte de una forma constante. Qué hermoso sería si tuviéramos una iglesia que ayunara y orara. O lo digo de otra manera, una iglesia que orara. Hermano, pero no oramos. Entonces una iglesia que ayunara y orara. Qué hermoso sería que cuando emprendamos tareas difíciles, lo hagamos. Porque todos necesitamos la ayuda de Dios. Yo la necesito. Tali la necesita. Caleb la necesita. Necesitamos sus oraciones, hermanos. Cuando ustedes oren, ahí aunque seamos ya la parte final de su oración, así como dijo el apóstol Pablo, ya lo abortivo, ya antes de cerrar, y también te pedimos por Ricardo y su familia, aviéntenlo, está bien, se los vamos a agradecer. Necesitamos oración. Yo oro por ustedes. A veces una persona da una petición y dice, hermano, oren por esto, y piensa, y a veces hasta el que está enfrente se lo olvida. Señor, ¿qué pidió la hermana esta? Ay, Señor, no me acuerdo. Pero tú sabes. Ahí te lo ponemos de lo que dijo la hermana. Oye, si se te olvida, ponle la pluma. Pero aquellos que escuchamos, hermanos, lo hacemos en privado. La razón por la cual yo estoy aquí es por la oración privada de muchos hermanos y hermanas que aman a Dios y que nos han amado a nosotros. Porque esto no es fácil. Y el ayuno es de gran importancia. Lo abro a preguntas. Ojalá la clase haya sido de bendición. Preguntas, hermanos. Estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es mi corazón entona esta